Hola, bienvenidos al módulo de Password Security, o como diríamos en español, seguridad en password. En este módulo vamos a hablar sobre cómo protegernos y cómo proteger los equipos a nivel de password. Hay muchas compañías en el mundo que utilizan como método de seguridad el uso de username y password como método de autenticación. El username y password lo que hace es que solamente personas autorizadas o que tengan cuentas en el sistema puedan acceder. Pero el problema es que muchas compañías utilizan una gran cantidad de equipos y utilizan el mismo password para cada uno de ellos. Así que tenemos que protegernos. El punto principal aquí es dónde se encuentran los passwords. Bueno, número uno, podemos mencionar en archivos, script o bases de datos. Cuando hablamos de archivos, muchas personas lo que hacen es que colocan información en Notepad, la guardan y la guardan en su desktop o en algún pendrive. O, por ejemplo, en script, que internamente se encuentran los passwords, o en bases de datos. Cuando digo bases de datos es que muchas aplicaciones que acceden a bases de datos guardan esta información en la misma. Y alguien que tenga acceso a la base de datos podría entonces encontrar cuál sería el password del administrador o sencillamente reconfigurar el password. Esto pasa mucho con sistemas de CMS, por ejemplo, WordPress, Joomla y los tipos de foros que utilizan bases de datos para guardar la información en su sistema. Alguien que tenga acceso a la base de datos podría reconfigurar el username y password de administrador y tener acceso al sistema completo con privilegios administrativos, por ejemplo, en Joomla o en WordPress, por decir estos dos sistemas. ¿Ok? También tenemos la seguridad que muchas personas hacen es guardar los códigos de acceso dentro del código HTML en una página de Internet. Y lo que hacen es que cuando tienen una área, un espacio para username y password, lo que hace es que autentican estos códigos internamente con un script en la página de Internet y logran acceder. Sin embargo, el atacante lo que hace es que lee la estructura a nivel del código de una página de Internet y puede saber dónde está el password y así averiguar cuál es la cuenta que está activa. Al averiguar cuál es la cuenta que está activa, simplemente lo escribe en el área de formulario de username y password y ha entrado al sistema con la cuenta que está vigente o la sección que está activa. ¿Ok? También tenemos aplicaciones del sistema operativo. Hay muchas aplicaciones, y comento, que guardan los passwords internamente del sistema operativo en algunos archivos específicos. Por ejemplo, te puedo hablar de Outlook, te puedo hablar del Messenger, te puedo hablar de conexiones VPN, Remote Desktop, que guardan información interna del sistema operativo y con aplicaciones externas podrían capturar la información y saber cuál es el username y password de estos tipos de aplicaciones. Aparte de esto, tenemos el cuarto punto y es que guardan los passwords debajo del teclado. Aunque esto no lo crea, muchas compañías tienen esta modalidad y es que muchos empleados dentro de estas compañías, debido a políticas internas de la empresa, cambian cada 30 días los passwords. Ya luego del año que ha pasado, los empleados no quieren o ya no pueden aprenderse cuáles son los passwords. Lo que hace es que lo guardan debajo del teclado o sencillamente lo pegan en el monitor. Así que hay que tener mucho cuidado. No guarden nunca los passwords debajo del monitor, ¿ok? Eso es como guardar un cofre lleno de dinero debajo de su cama y que entre un delincuente a su casa. ¿Dónde primero va a buscar? Debajo de su cama. Eso se ve hasta en las películas. Así que nunca guarde su password debajo de su teclado porque alguien podría verlo. Ok, aparte de esto, en archivos de Excel con propiedades hidden para que no vean la información en la aplicación, por ejemplo en Excel. Así que debe tener mucho cuidado. Nunca guarde esta información en archivos no documentos que se encuentren directamente en su computadora. Recuerde, si alguien entra a su computadora va a poder capturar esta información. Y en la mayoría de las empresas compartimos recursos y archivos. Y al compartir recursos y archivos y no tener una buena política de seguridad, alguien podría entonces hacer un scanning y entrar a los recursos compartidos de nuestra computadora. Por ejemplo, entrar a nuestro disco duro. Y si esto pasa, esta persona podría entonces conseguir información confidencial. Y si tenemos esta información, como el username y password en archivos, podría entonces tener accesos al mismo. Otra cosa importante es los teléfonos móviles. Nunca coloques información confidencial como información financiera, username y password, información de cuentas externas dentro de tu teléfono celular. ¿Por qué? Porque si usted pierde su teléfono y un atacante lo encuentra, va a poder acceder a su información. Muchas personas hoy en día reciben los emails directamente a su teléfono. Eso tiene un problema. ¿Por qué? Porque si usted recibe los emails directamente a su teléfono y usted no tiene un código de seguridad en el teléfono, y déjame decirte algo, muchas empresas y muchas compañías que suplen teléfono a sus empleados, los empleados casi nunca lo aseguran. Así que debe tener mucho cuidado. Si usted pierde su teléfono y tiene esa información, automáticamente cambie todas las claves desde otro lugar. Por ejemplo, esto es un ejemplo parecido a que si usted pierde su cartera. Si usted pierde su cartera y usted tiene tarjetas de crédito en las mismas, ¿qué usted hace? Usted llama al banco y cancela las cuentas.
Pues lo mismo debe hacer con su teléfono. Existen muchas aplicaciones, por ejemplo, para Android, BlackBerry, iPhone, que permiten que usted bloquee y asegure su teléfono por si se pierde. Así que es importante, nunca, nunca, nunca guarde su teléfono, guarde su información dentro de su teléfono celular. ¿Ok? Entonces vamos entonces al próximo punto. Ataques para descubrir los passwords. ¿Cuáles son los ataques comunes? Número 1 tenemos el Brute Force Attack. ¿De qué consiste? Bueno, el Brute Force Attack es que tenemos una aplicación que está intentando encontrar la clave haciendo intentos uno por uno. Y está basado realmente en diccionarios o en códigos aleatorios. Por ejemplo, podemos combinar la letra A y 1, A y 2, así sucesivamente, hasta que hagamos múltiples combinaciones. O con diccionario. El diccionario es un documento que tiene todas las palabras claves, por ejemplo, que empiecen con la letra A, o otras palabras que empiecen con la letra B, o usar palabras comunes. Muchos atacantes tienen gigas, o sea, archivos grandes llenos de combinaciones de palabras para que estas aplicaciones la utilicen para hacer pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, por ejemplo, muchas personas utilizan las cuentas de email para la seguridad de sus sistemas. Si usted evalúa la cuenta de email, tenemos, por ejemplo, en mi caso sería juancarlos@napstic.com, esa es mi cuenta de email. Pues si tú quieres saber cuál es mi username, pues sencillamente miramos la cuenta de email y si dice juancarlos@napstic.com, mi cuenta de email a nivel de usuario sería Juan Carlos. O sea, ese es mi username de mi cuenta de email. Lo que tienes que descubrir el password. Pues mucha gente lo que hace es que a nivel de seguridad crea entonces un paquete que podemos llamarle diccionario con todas las posibles combinaciones y que lo vayan macheando con lo que sería el nombre de usuario, Juan Carlos, que es el mío, hasta encontrar la clave. Y comento que los Brute Force Attack son bastante efectivos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas utilizan desde 6 a 12 caracteres de password a nivel comunes. Quiere decir es que usted no escribe 300 caracteres en un password. Usted escribe de 6 a 12 caracteres comunes, normalmente algunos 16, pero está en ese margen. Pues entonces lo que hace es que buscan todas las combinaciones posibles que se encuentran importantes en el teclado, ¿ok? Y hacen un mega diccionario de todas las palabras que podrían ser. Y créame que si usted hace una combinación desde la A hasta la Z en minúscula, lo combina con mayúsculas, números y caracteres especiales, llegará un momento que en alguno de esos millones y millones de combinaciones su password se va a encontrar. Así que es importante que usted cada 30 días, 60 días o 90 días cambie el password de su cuenta. ¿Ok? Bien, tenemos lo que sería el online password, tenemos lo que sería el offline password attack. Bien, el online password realmente es cuando estamos haciendo pruebas y estamos intentando hacer un ataque. Y el offline password es cuando ya tenemos un archivo internamente en la computadora, por ejemplo, alguna base de datos y queremos hacerle pruebas, ¿ok? Ya es, una cosa es online cuando estamos, por ejemplo, intentando entrar a una cuenta de email, y offline es cuando tenemos una base de datos, algún archivo o un documento y estamos intentando romper el password, ¿ok? Tenemos lo que sería el sniffing password, que es snifear el password en una red. Por ejemplo, yo puedo instalar un sniffer y capturar todos los passwords que la gente pase por todo el network. Por ejemplo, yo puedo utilizar un sniffing password, un sniffer para capturar el password de alguien que esté utilizando, por ejemplo, un Outlook. Un Outlook normalmente tiene diferentes tipos de encriptaciones para hacer autenticaciones, pero muchas veces las personas configuran una encriptación fácil y es a través de ClearTest. ¿Qué pasa? Cuando este tipo de configuración a nivel de ClearTest pasa por el network, yo puedo capturar la data sin problema. Y por eso yo puedo utilizar cualquier tipo de sniffer a nivel de estructura de network para capturar, por ejemplo, cuentas de POP3, cuentas de Telnet, cuentas de FTP, cuentas de HTTP, formularios, en fin. Simplemente con un sniffer, que voy a hablar un poquito más adelante sobre ellos, podrías capturar todo esto. Así que comento que a nivel de empresas, a nivel corporativo, cuando usted dé este servicio, usted debe entender de que toda la información que usted capture debe documentarla, y luego de eso que todos estos empleados que pasaron por este proceso actualicen y cambien su password por niveles de seguridad, ¿ok? Esto se documenta paso por paso. Cuando usted haga un protocolo o un trabajo a nivel formal en una compañía,
siempre, siempre, siempre documente todo el proceso. ¿Para qué? Para que no tenga problemas a nivel legal. Y cuando el superior de la compañía solicite esta documentación, esté disponible al momento de ser solicitada. Ok, tenemos también lo que serían los keyloggers. Los keyloggers son software o aplicaciones que capturan todo lo que usted typea o presiona en su teclado. Por ejemplo, si yo escribo Juan Carlos en el teclado, el keylogger captura esa información. Y si escribo username administrator y el password, por ejemplo, eso queda guardado en el keylogger y cualquier persona que tenga un keylogger en su sistema podría ver todo, exactamente todo lo que usted escribe. Así que debe tener mucho cuidado. Debe verificar que en la empresa donde usted esté dando servicio no tengan keyloggers instalados. Por ejemplo, hay piezas que se instalan en el teclado y se conectan en la parte de atrás de la computadora. Y muchas veces la mayoría de las personas no ven lo que está detrás de la computadora a menos que tengan algún tipo de problema. Así que debe tener mucho cuidado, debe hacer una auditoría en la empresa, como por ejemplo para verificar si tiene los keyloggers de hardware o si por ejemplo tiene lo que serían los software instalados en sus máquinas. ¿Ok? Bien, vamos entonces al próximo punto. Lista de herramientas a nivel de password. Tenemos John the Ripper, Cain y Abel. Son aplicaciones que puedes encontrar en internet totalmente gratis para que hagas tus propios laboratorios de seguridad. Y comento, nunca, nunca, nunca rompas la seguridad de un sistema que no tengas autorización para hacerlo. O sea, y no autorización de que te hayan dicho sí, sí, hazlo. No, autorización escrita. Que te autoricen a ti a hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque la mayoría de las aplicaciones se encuentran gratis en internet o son versiones de prueba que puedes probar por un buen tiempo y hacer tu ejercicio. Pero el detalle es que no puedes realizar ninguno de estos ejercicios a ningún sistema que no tengas autorización porque es ilegal. Ok, tenemos por ejemplo el Crack, Lobcrack, tenemos la suite de Elconsoft. Puedes entrar a la página elconsoft.com y ellos tienen excelente suite a nivel de seguridad para password recovery, para documentos, bases de datos, wireless, en fin. Tienen una gran suite de seguridad muy buena que te la recomiendo que la veas y la descargues para que hagas las pruebas. Entras a elconsoft.com y aquí lo que sería Nearsoft Tools son herramientas para password recovery y la puedes encontrar en nearsoft.net. Son muy buenas, las recomiendo y las puedes utilizar para hacer tus pruebas de seguridad. Así que nada, esto sería todo en este módulo. Haz tus prácticas, haz tus laboratorios y mucho éxito en el Password Recovery y en el Password Security. Así que nos veremos en el próximo módulo y muchas gracias.